Y en cuanto mire que el botón se ha puesto en rojo, voy a compartirles la pantalla. Ok. Entonces, aquí. Hoy, solo déjenme ver, creo que estoy bien de tamaño, me parece. Bueno. Hoy vamos a ver la teoría del capítulo 10, ¿verdad? Son 3 secciones en general las que vamos a ver nosotros. Lastimosamente, pues, en general, desde que la universidad pasó a de semestres a trimestres, entonces, bueno, ustedes no todos entraron o vivieron la transición, pero en general las clases, o sea, no se hizo una reevaluación, ¿verdad? De los contenidos de las clases, sino que se tienen que dar básicamente los mismos temas. O sea, las clases abarcan física 100, por ejemplo, abarca lo que es siempre desde el capítulo 1 de este libro hasta el capítulo 12, ¿verdad? Y con el cambio a trimestres, pues hay menos tiempo para desarrollar los mismos temas. Entonces, poco a poco se fue dejando por fuera algunos temas que son interesantes. Entonces, del capítulo 10, por ejemplo, estoy buscando a ver a dónde está la tabla de contenido acá. Del capítulo 10, por ejemplo, son más secciones. Si se fijan aquí, son 7 secciones. Y de esas 7 secciones, en realidad, pues, digamos, 6 hasta la 16 se dan usualmente. Y la 17, pues, simplemente es como un extra. Pero con el paso de, como les digo, o sea, se tienen para poder dar todos los temas, o sea, dinámica, equilibrio y mecánica de fluidos, se tienen que ir quitando temas. Entonces, en este caso, lo que es trabajo y potencia, momento angular, conservación del momento angular, que momento angular en general es un tema muy interesante, ¿verdad? Es un fenómeno que ustedes pueden observar, por ejemplo, ahorita en los Juegos Olímpicos, no sé si hay patinaje sobre hielo, digamos. Pero en algunos, en los Winter Olympics, en los de invierno, usualmente sí, ¿verdad? Entonces, en general, en patinaje sobre hielo es un lugar en el cual ustedes pueden ver claramente la conservación de momento angular, pero no, lastimosamente, no lo miramos en clase. O sea, este capítulo solo miramos de la 10.1, que es torca, hasta la 10.3, que es rotación del cuerpo rígido sobre un eje móvil, ¿verdad? Entonces, valga la redundancia, ¿verdad? O sea, solo vamos a ver en este capítulo de la sección 10.1 hasta la sección 10.3. ¿Ok? Entonces todo empieza así. Nosotros hemos estado viendo la parte de cinemática, ¿verdad? Y en cinemática vimos cómo, ok, si nosotros antes en cinemática en una dimensión teníamos posición, que era X, ahora tengo mi nueva posición, que es posición angular. Si yo antes tenía velocidad, ahora tengo velocidad angular, que es omega. Si yo antes tenía aceleración, ahora tengo aceleración angular, que es alfa. Entonces, en traslación, muchachos, cuando nosotros estamos hablando de traslación y nos preguntamos quién causa, a pesar de que no es exactamente el que lo causa, pero, por ejemplo, si yo les pregunto, ustedes quieren mover un objeto, ¿ok? Entonces, yo les pregunto, si ustedes quieren mover un objeto, ¿qué es lo que tienen que hacer? Entonces me responderían, yo aplico una fuerza y eso se mira claramente en la segunda ley de Newton, ¿verdad? Que si existe aceleración, entonces yo sé que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. O sea, si existe un cambio en el estado de movimiento, es porque existe una fuerza neta distinta de cero. Y si yo les pregunto, ¿quién es el que causa, aunque ya está la respuesta ahí abajo, ¿verdad? ¿Quién es el que causa
un movimiento, ¿ok? De rotación. Cualquiera de ustedes me diría que una fuerza. Y no están equivocados. O sea, sí, se ocupa aplicar una fuerza para hacer que un objeto gire. Pero si yo les pregunto si es suficiente aplicar una fuerza, así, si lo pregunto de esa forma, ¿es suficiente aplicar una fuerza para poder generar un giro o una rotación? La respuesta debería de ser no, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si ustedes tienen una rueda y esa rueda va a girar alrededor de este eje, ¿verdad? Y yo le aplico una fuerza a la rueda que va así, o sea, así, directamente perpendicular a la rueda, eso generaría un giro. Esa fuerza haría que gire la rueda. La respuesta obvia es no, ¿verdad? Pero estoy aplicando una fuerza. Entonces, ¿es suficiente una fuerza? No. Lo que se ocupa es una fuerza, ¿ok? Para hacer que girar un objeto, lo que se ocupa es una fuerza que provoque, se dice, un momento de torsión. Entonces, la fuerza tiene que provocar. ¿Provocar quién? Un momento de torsión. Y ese momento de torsión es lo que nosotros ocupamos entonces. Ese momento de torsión le vamos a llamar tau. Tau, ¿ok? En general, ese tau, ¿verdad? O momento de torsión, no voy a estar repitiendo yo momento de torsión. Nosotros le decimos torca o torque. Ok, cualquiera de las dos es correcta, ¿verdad? Y se va a representar, ya les dije, por la letra tau. Ok, entonces yo ya vi o yo ya sé que ocupa una fuerza. Ok, digamos, yo aquí tengo este ejemplo, que es, yo tengo esta llave, ok, y con esa llave yo quiero hacer girar esta tuerquita de acá, ok. Esa tuerquita que yo tengo ahí, la quiero hacer girar. Entonces, obviamente, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar la llave y vamos a aplicar una fuerza. La pregunta es, ¿dónde y cómo vamos a aplicar la fuerza? Entonces, yo voy a poner varias fuerzas y vamos a ver cuál es el detalle. Y vamos a analizar cada una de ellas para ver cuáles son los factores que influyen en ese momento de torsión, que no solo es la fuerza, ¿ok? Entonces, digamos, para hacer girar esa tuerca, yo podría pensar, yo voy a aplicar una fuerza directamente aquí. A esta le voy a llamar F1. Otra persona podrá pensar, no, ahí no. Apliquemos la fuerza aquí, así. Para girar, digamos, para generar este giro, ¿verdad? Alrededor de este eje. Entonces queremos generar este giro. Entonces otra persona me dirá, no, apliquemos una fuerza acá. F2. Y otra persona me va a decir, no, la verdad es que aplicarla aquí, ¿ve? Aquí, digamos. F3. Y otro dice, no, ustedes todos están equivocados. Yo voy a aplicar la fuerza así. Y solo, aunque los tamaños están distintos, asumamos que estas son fuerzas, ¿verdad? Fuerzas. Vectores. Asumamos, ¿ok? Para este caso, que todas las fuerzas tienen el mismo, la misma magnitud, ¿verdad? Que la magnitud de F1 igual a F2 igual a F3. Para que no pensemos, no, pero es que usted dibujó más grande este vector, entonces ahí se está aplicando más fuerza. Entonces vamos a ir evaluando.
¿Ok? La primera fuerza se está aplicando directamente, fíjense bien, directamente ¿dónde? En el eje de giro. ¿Ok? Está en una dirección que va directa hacia el eje de giro. Esta F1 me va a generar, va a lograr hacer que gire la tuerca o no. No. No, ¿verdad? Con esta, imposible. Ustedes pueden probarlo, ¿verdad? Imposible que gire. Ahora, digamos, me alejo un poco del mango, ¿verdad? Y ahora eso está a una distancia. Está a una distancia R2, digamos, porque es la fuerza 2. Si yo aplico la fuerza aquí, en F2, con esa pudiese darle vuelta a la tuerca yo. Sí. Pero la respuesta es, porque pregunté así, ¿verdad? ¿Pudiese? Sí, pero lo voy a dejar con 3 puntitos. Sí, ¿verdad? Pero es como, ustedes no aplicarían la fuerza ahí, ¿verdad? Porque les va a costar bastante, correcto. Por eso es que una de las compañeras dijo, sí, tal vez entendió que yo estoy preguntando hipotético, ¿verdad? Sí, de que va a generar o no va a generar un giro, literal. O sea, si existe la posibilidad. Si yo aplico una fuerza lo suficientemente grande, yo aquí podría desatornillar la tuerca. Pero el otro compañero estaba dudando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está diciendo, o sea, me imagino que está pensando, pero es que está muy pegadito a la tuerca, entonces va a ser bien difícil que lo aflojemos, digamos. necesita más fuerza de externa Exacto. para eso. Ocuparía mucha más fuerza, ¿verdad? Entonces la pregunta después es, ¿esta me genera un giro? Y la respuesta sería, o sea, ahí sí, ¿verdad? O sea, estamos lejos, nadie va a dudar que esta sí va a generar un giro. Y si ambos tienen la misma magnitud, yo creo que nadie me va a argumentar de que esta fuerza que está más alejada del eje, o sea, tienen la misma magnitud, ¿verdad? Pero que va a ser más fácil hacer girar esto si yo aplico la fuerza aquí. Creo que por experiencia, tal vez alguno de ustedes lo logre ver. Pero sería más sencillo, ¿ok? Ya después les voy a poner yo, o les voy a mencionar ejemplos para que R3, digamos. Y si les pregunto, ¿y esta? Definitivamente no, ¿verdad? O sea, esa es una fuerza que por mucho que yo empuje, nadie usaría la llave así, ¿verdad? De que empujaría por esa dirección. Esta definitivamente no. Entonces, ¿qué estamos viendo? Digamos que estas dos están aplicadas al mismo, asumamos que están a la misma distancia, ¿verdad? Entonces voy a poner aquí un R4, pero que es aquí. Estas deberían de, si las hago rectas, lo voy a poner acá. Ahí, digamos R4. Asumamos que fueran las mismas distancias, sin importar que estén aplicadas en el mismo lugar, F4 no me generaría un giro, ¿verdad? Entonces estamos viendo algunas cosas. Número 1, que la distancia que hay entre el eje de giro y el lugar a donde yo estoy aplicando la fuerza importa. ¿Por qué? Si la distancia es 0, no hay giro. Si la distancia es un poquito más grande, podría existir giro. Ya una distancia más grande me genera un giro más fácil, ¿verdad? Y luego, si yo aplico una, asumiendo que estas dos son las mismas distancias, de nuevo, pero fíjense bien, esta está aplicada en otra dirección, ¿ok? Esta está aplicada en otra dirección.
y no me va a generar un giro. Entonces no solo importa la distancia donde estamos aplicando la fuerza, no solo importa la magnitud de la fuerza, importa cómo la estoy aplicando. Entonces vamos a decir nosotros que qué factores hemos visto simplemente de este pequeño ejemplo que van a influir. Número 1, distancia entre el eje de giro, el eje de giro y el punto donde aplica F. Y segundo, no solo me importa la distancia, me importa cómo, en qué dirección. Y lo mismo les puedo decir yo acá de esta forma en F3. Asumamos que F3, en vez de ser así, asumamos que F3 es la misma magnitud, pero yo la estoy aplicando así. ¿Creen ustedes que si yo aplico F3 así, en vez de aplicarla como estaba en rojo, se me va a hacer igual de fácil generar el giro a mí? No. No, ¿verdad? Entonces, podemos ver que también influye que la dirección, diría yo, así lo pondría, en la que se aplica la fuerza. Y además de eso, también nos importa la magnitud, obviamente. Estos son los tres factores que me determinan qué tan bueno es ese torque o momento de torsión. O sea, recuerden, ¿verdad? Cuando nosotros teníamos fuerza, entonces digamos, en cuanto mayor es la fuerza neta sobre un objeto de masa m, entonces mayor va a ser la aceleración, más fácil, o sea, entre mayor fuerza, más fácil el cambio de estado de movimiento. Entonces ahorita va a ser lo mismo. En cuanto mayor sea ese momento de torsión, en cuanto mayor sea ese torque, más rápido o más fácil va a ser cambiar el estado de movimiento. Y cuando digo cambiar el estado de movimiento, estamos hablando de un giro, entonces más fácil va a ser que esa torca genere una aceleración angular. Pero ya vimos, no solo depende de la magnitud de la fuerza, depende de la distancia y de la dirección en cómo estoy aplicando yo la fuerza. Y la combinación entre estos dos conceptos, la distancia donde se aplica la fuerza y la dirección en la que se aplica la fuerza, se conoce como brazo de palanca. Entonces, brazo de palanca, yo no suelo usarlo mucho, ya vamos a ver más adelante, pero tengo que definírselo, ¿verdad? Brazo de palanca es la distancia, ¿ok? Entonces ahí ya incluyo distancia perpendicular. Ojo, ahora ya estoy hablando de algo distinto, ya no solo es una distancia perpendicular. ¿Entre quiénes? Entre el eje de giro y la línea de acción de la fuerza. Entonces, ¿cuál es la línea de acción? Bueno, la línea de acción es algo, por decir así, un invento, pero solo simplemente cuando hablamos de línea de acción, es la dirección, ¿ok? Simplemente es la dirección en la que se aplica, o mejor en vez de dirección, digamos el sentido
O no sé si... Vamos a dejar sentido. Sentido o dirección. En la que se aplica una fuerza F. Entonces vamos a ejemplificarlo acá. Voy a poner una fuerza cualquiera, ¿ok? Voy a poner una fuerza cualquiera y digamos que esa fuerza cualquiera es esta de acá, ¿ok? Es esta fuerza de acá. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la línea de acción? La línea de acción es una línea, digamos, infinita que se extiende a lo largo de toda esta dirección, ¿ok? De toda esa dirección en la cual se aplica la fuerza. Entonces nosotros la extendemos. Es imaginaria, pero la extendemos. ¿Y quién es el brazo de palanca? Le llamamos L al brazo de palanca. Entonces el brazo de palanca dice que es la distancia perpendicular, ¿ok? ¿Entre quién? Entre la fuerza F, bueno, perdón, la línea de acción F y el eje de giro. Entonces yo tengo aquí el eje de giro. Vamos a ponerle en otro color. ¿Qué color no he utilizado? Este morado. Entonces aquí yo tengo el eje de giro, ¿cierto? Entonces, desde el eje de giro, yo tengo que tirar una línea que sea perpendicular ¿a quién? A la línea de acción. Entonces, en este caso, sería una línea que va como por acá. Y esto de acá es el brazo de palanca. Entonces, en teoría, cuando ustedes están buscando o calculando un torque, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Literalmente, como lo dice primero el libro, es encontrar esta distancia perpendicular entre el eje y la distancia, perdón, el eje y la línea de acción. Claro, ¿verdad? Estar haciendo estos triángulos y buscando esto es un poco complicado. Entonces ya vamos a ver una explicación un poco más fácil para encontrar este brazo de palanca. Entonces el brazo de palanca simplemente lo uso para la definición, pero básicamente después no estoy recordando yo que lo que estamos encontrando aquí es el brazo de palanca, sino que yo lo voy a mencionar usualmente de otra forma. Pero fíjense bien, entonces para este F2 habría un torque tau 2, digamos, que es cuánto, la fuerza F por, eso no lo he dicho, ¿verdad? El torque entonces se cuantifica como la magnitud del torque es F multiplicado por esa L, que es el brazo de palanca. Entonces, en este caso es F por el brazo de palanca. ¿Cuál es la línea de acción de F2? Esta de acá. Entonces, F2 en realidad ya estaba perpendicular, ¿se fijan? O sea, con esta distancia directa que yo puse R2. Entonces, este sería F por R2, digamos. Y así. Así facilito, dependiendo de cuál es la fuerza, nosotros vamos a ir encontrándola. Entonces, ok, Tau, ya sé yo que es, ¿cómo? O sea, hasta este momento, si les preguntan a ustedes, ¿cómo encuentran la magnitud del torque? Simplemente multiplican la magnitud de la fuerza multiplicada por el brazo de palanca. Y así cuantifican lo que es torque. ¿Qué unidades tiene? Si esto es newtons y esto es metro, newton por metro. Así se deja, ¿verdad? No tiene... O sea, si ustedes van al libro van a ver que no tiene una unidad especial. Se deja en newton. Se deja newton por metro. ¿Ok? No se convierte a otras unidades como... vamos a ver, newton metro que era anteriormente. Creo que aparecía en momento, pero no estoy seguro. No aparecía en momento, pero sé que aparece en otro lado y se hace una conversión. Ahorita no lo recuerdo. Pero en este caso lo vamos a dejar. Newton metro es unidad, es como unidad de energía, ¿verdad? Porque la de energía es metro cuadrado sobre segundo cuadrado, ¿no? Medio de masa por velocidad, sí.
Entonces, pero en este caso no, simplemente hago el reconocimiento de que cuando estamos calculando torques se deja Newton por metro, ¿verdad? No se pone joules. Bueno, entonces ahora, ¿qué es lo que tenemos? Yo sé que el brazo de palanca es L y ¿cómo lo voy a calcular? Pues ustedes se fijan acá, ¿qué es lo que hice? En realidad lo que hice es armar un triángulo básicamente, ¿verdad? Dibujo la línea de acción, dibujo la línea entre el eje y directamente con la fuerza y dibujo una línea perpendicular entre ellos. Entonces se forma un triángulo y a partir de eso nosotros podríamos encontrar entonces cuánto vale L en términos de la distancia desde el eje hasta el punto donde se está aplicando la fuerza, que básicamente es lo que vamos a hacer acá. Fíjense bien, ¿ok? Fíjense bien. ¿Qué es lo que tengo acá? Se está aplicando en la mera orilla, ¿ok? La distancia desde el eje, ¿verdad? Se fijan, desde el eje hasta el punto donde se está aplicando la fuerza, le van a llamar R. Y en esa mera orilla se está aplicando una fuerza F, dice acá. ¿Ok? Se está aplicando una fuerza F, que tiene magnitud F, ¿verdad? Obviamente. Aquí lo que nos muestra el ejercicio es que F, obviamente, va a tener dos componentes. ¿Cómo están dividiendo esas componentes? Si se fijan, en este caso F va hacia arriba. No la están, pero no es, o sea, no, estamos viendo rotación, no estamos viendo movimiento de traslación. Entonces, las fuerzas que me importan a mí no son fuerzas en X y fuerzas en Y, sino que son, ok, si yo aplicase esa fuerza, ¿qué le pasaría a esta palanca que está fija de acá? Bueno, el mismo ejercicio, bueno, no ejercicio, figura me lo dice. O sea, esa fuerza generaría un giro en esta dirección, ¿se fijan? Estoy jalando hacia arriba, entonces la palanca se movería hacia acá. Lo que quiere decir que ese punto morado que dibujé yo, ese punto P, ustedes saben que, o sea, ¿qué es lo que generaría? Un movimiento. Ese punto en específico se movería de forma circular, ¿verdad? Y esas dos componentes de la fuerza que me están mostrando a mí son una componente de la fuerza que es F tangencial. ¿Tangencial a quién? Al círculo que se formaría, ¿verdad? Con el movimiento. Y una componente que es radial, porque si se fijan, el radio del círculo que se formaría sería este, ¿verdad? O sea, el círculo que se formaría de todo el movimiento circular. Entonces, una componente F rad. ¿Ok? Eso es lo primero. ¿Ok? Y a mí me dicen, en general, que esa fuerza se está aplicando a un ángulo phi. ¿Ok? La fuerza se está aplicando a un ángulo phi. ¿De quién? Si se fijan, esta es mi fuerza, ¿verdad? Y si nosotros extendiéramos esta línea radial, porque esta sería la línea radial, ¿verdad? Ese es el ángulo que se está midiendo. El ángulo entre quién? Entre esa línea radial y la fuerza. Entonces ahí hay un ángulo phi. Bueno, perfecto. Entonces, ya que dejamos dicho todo esto, ¿qué es lo que tengo que encontrar yo para saber el torque? Es F, la magnitud de F, por L. Pero L, ¿quién es? Entonces, aquí el libro ya me lo pone. Recordemos la definición. Es la distancia perpendicular entre quién. La línea de acción. ¿Y cuál es la línea de acción de la fuerza? Sería una línea que se extiende aquí hacia arriba y se extiende aquí hacia abajo, ¿verdad? Esto de acá es la línea de acción. Entonces sería la distancia perpendicular entre quién? Entre el eje de giro, este punto de acá, y esta línea. Entonces sería esto que ya me dibujó el libro. De acá, esto es L, correcto. Entonces yo tengo que encontrar L en términos de cosas que conozco, digamos. Bueno, fíjense bien. Yo sé que la distancia desde el eje de giro hasta el punto donde está la fuerza es R. Correcto. Y esa R es la magnitud de este lado del triángulo, ¿se fijan? Porque aquí yo puedo formar un triángulo, rectángulos, correcto. Y esa magnitud de este lado es R.
Y se fijan que yo tengo este ángulo aquí, que es el ángulo entre la línea radial y la fuerza, pero opuesto por el vértice. Yo puedo decir que ese ángulo también está aquí. ¿Se fijan? Entonces yo puedo decir que L en términos de R y θ es ¿quién, muchachos? Bueno, entonces yo tengo aquí opuesto y tengo hipotenusa. ¿Cuál es el que me relaciona a esos dos? El seno, ¿verdad? Entonces yo puedo decir que L es R, la hipotenusa, por el seno de ese ángulo phi, donde hay que recordar, o sea, quiénes son R y quiénes son phi en este caso. Para mí R, ojo, R no es el radio de la, en este caso, porque estamos analizando este punto, sí, pero R en esta fórmula no significa el radio de la rueda, no significa la longitud de la palanca, significa R, distancia entre el eje y punto donde se aplica la fuerza. Siempre, o sea, entonces, si la fuerza que estábamos aplicando no hubiese sido esa F, sino que hubiese estado acá, entonces R para mí no es esta la longitud de toda la barra, ¿verdad? Sino que R para mí hubiese sido solo esto, R. Y el brazo de palanca hubiese sido solo eso pequeño, ¿verdad? Ojo. Entonces va a depender, esa R va a depender de la fuerza que estemos analizando. Y donde phi es un ángulo, pero ojo, lo vamos a definir bien. Ángulo que se da entre vamos a decir línea radial, ¿ok? Este punto se describiría por un círculo que está definido por este radio, ¿verdad? Este de acá. Entonces, a eso me refiero con línea radial. Y línea de acción, en ese orden. La línea radial, ¿ok? O la dirección a donde está esa R. Y el ángulo de acción, ¿verdad? Perdón, la línea de acción. Entonces ahí estaría mi ángulo. Ok. Perfecto. Hay un detalle, o sea, entonces nosotros tenemos que eso, o sea, esto que está por acá, tau igual a FR seno de teta, ya lo podemos tomar RF, digamos, seno de phi, perdón. Ya lo puedo tomar yo como una fórmula y se fijan, ya no es más fácil ahora andar calculando el torque porque ya no tengo que andar buscando el radio, perdón, el brazo de palanca. ¿Ok? Yo ya no tengo que andar buscando el brazo de palanca, sino que cuando yo tengo una fuerza, ¿qué es lo que voy a hacer? Ah, ok, ¿cuánto es su magnitud? ¿A qué distancia se está aplicando la fuerza? ¿Ok? ¿Y cuál es el ángulo que se forma entre la fuerza y ¿cómo se llama? La fuerza y la línea y la distancia, la línea radial, perdón. Ya no necesito andar preguntando quién es el brazo de palanca, o sea, ya está implícito, pues. Pero cuando a ustedes les dan un ejercicio, ¿verdad? Y a mí me ponen aquí, esta es una palanca, está girando alrededor de este punto, se está aplicando una fuerza acá, entonces esta es la línea de acción, esta distancia es R, le vamos a poner una letra distinta, D, y entonces, ojo, entonces, ¿cuál es la línea radial? Sería esta, ¿verdad? La que va a lo largo de la palanca. ¿Cuál es la línea de acción? Esta. ¿Cuál es el ángulo? Sería entre la línea radial, de la línea radial
hacia la fuerza, la línea de acción. ¿Ok? Y yo lo mido, los ángulos los mido en contrarreloj, ¿verdad? Entonces el ángulo literal que tengo que encontrar sería este, no este. O sea, me va a dar el mismo resultado, pero con signo diferente, ¿se fijan? Entonces, ojo, ahí, ¿verdad? Entonces, solo con ver la figura, usted, y yo les pregunto, ¿cuál es el torque? Me tendrían que decir, sería D, porque D es esa distancia, por F, que es la magnitud de la fuerza, por el ángulo que aparezca acá. De un solo, directo, ¿verdad? No tienen que andar armando ese triangulito y viendo cuál es el brazo de palanca. ¿Ok? Ahora hay un detalle. Fíjense bien, ¿qué es lo que nosotros podemos observar de esto que está acá? O bueno, en general, hablando de las fuerzas tangenciales y las fuerzas radiales. A mí no me gusta llamarles de esa forma, porque cuando hablamos de tangencial y radial, estamos hablando de tangencial y radial con respecto al círculo que formaría el movimiento. A mí me gusta llamarle a F tangencial, me gusta llamarle F perpendicular, y a F radial me gusta llamarle F paralela. ¿De qué estoy hablando? Esta fuerza tangencial es perpendicular ¿a quién? Al radio, ¿se fijan? Es perpendicular al radio. Y esta F radial es radial, ¿verdad? Entonces obviamente es paralela al radio. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué habíamos visto ahí arriba? Que cuando esta fuerza era a lo largo de esa línea, no me va a generar torque. Y cuando esta fuerza era a lo largo de esta línea, sí me va a generar torque. Y ustedes lo pueden ver aquí clarito, ¿verdad? Esta fuerza radial, que es paralela al radio, ¿verdad? No podría mover esa palanca. Nunca. Si yo solo aplicara esta componente, nunca lo movería. En cambio, esta sería perfecta, ¿verdad? O sea, toda la fuerza que tenemos acá se va a utilizar. Toda esa componente se utiliza para generar el giro. Entonces, cuando nosotros estamos aplicando una fuerza que no es perpendicular a un objeto para generar un torque, ¿ok? Solo las componentes perpendiculares al radio, ¿verdad? Me van a generar torque. Entonces lo mejor es hacerla perpendicular. Por eso hice esta pregunta. Y la lógica les dice a ustedes, no, la que va a generar torque es esta que está perpendicular. Esta, aunque es la misma magnitud, no. Y ahorita lo vamos a ver. Ok. Si yo vengo y esta componente la pongo acá y formo mi triangulito, ¿verdad? Para encontrar las componentes. Yo tengo que F tangencial, que es lo que yo llamo como F perpendicular, es igual a ¿quién? Aquí tengo mi triangulito, ¿verdad? O bueno, me sale mejor poner este acá. Este es F perpendicular igual a F tan. Y aquí está mi ángulo. Este vale F. ¿Cómo escribo yo F tangencial en términos del ángulo y F? El ángulo está acá, esto es opuesto, entonces sería seno, ¿verdad? Entonces F tangencial o F perpendicular es F, la magnitud de la fuerza, por el seno del ángulo. Oh, fíjense bien. Entonces, ¿qué es lo que me quiere decir esto? Que el torque es igual a R, ¿verdad? Por F seno del ángulo. ¿Y quién es F seno del ángulo? Ya vi que es F tangencial o F perpendicular. Entonces yo sé que los torques son R, que es la distancia entre el eje de giro y la línea, el punto donde se aplica la fuerza, perdón, y F perpendicular. Entonces esto yo lo defino como, ok, el torque también lo podríamos encontrar como la distancia donde se aplica la fuerza y multiplicada por la componente
de F, que es perpendicular a la línea radial. Entonces sería, en otro caso, simplemente es otra forma de pensarlo, ¿verdad? Es otra forma de pensarlo. O sea, ustedes tienen una fuerza F acá. Tienen una fuerza F y quieren ver cuál es el torque. Entonces simplemente descomponemos esa fuerza como, ok, una componente que es perpendicular aquí en el radio y otra componente que es radial. ¿Y cuál va a ser el torque? Simplemente esta componente por esto de acá. Así de sencillo. Ok. Y solo lo voy a dejar por acá. Las fuerzas perpendiculares aportan a tau y las fuerzas paralelas no aportan nada a tau. Entonces se desperdician. Entonces yo siempre, muchachos, siempre vengo yo y cuando vemos este tema lo que hago es hacer el ejemplo con la puerta del aula, ¿verdad? La puerta del aula es un objeto que gira alrededor de un eje, ¿verdad? Que es el eje que está pegado, ¿verdad? No donde uno lo agarra. Entonces, yo les digo, voy a aplicar una fuerza solo con un dedo y si yo aplico la fuerza solo con un dedo, bien pegadita al eje de giro de la puerta, me va a costar bastante abrirla. Si yo aplico con ese mismo dedo la fuerza en la orilla de la puerta, va a ser bien fácil para abrirla. ¿Por qué? Porque a pesar de que la fuerza que estoy aplicando es pequeña, yo estoy aumentando el torque porque me estoy alejando del eje de giro. Y luego les digo, ¿cómo creen que es más fácil? Si yo empujo perpendicular a la puerta o si yo empujo con un ángulo. Entonces, obviamente, la puerta va a ser más fácil de abrir si yo estoy empujando de forma perpendicular. Nadie va a empujar la puerta angulado, ¿verdad? Porque se le va a costar más. Otro ejemplo en el cual ustedes pueden ver lo del torque es, digamos, en las llaves de cruz, ¿ok? En las llaves de cruz que ustedes utilizan o que se utilizan para cambiar las llantas, ¿verdad? Entonces, obviamente, usted está generando un giro alrededor de un eje que pasa por acá, ¿verdad? Entonces, cuando uno va a aflojar esas tuercas, ¿de dónde agarra? Bueno, para empezar, ¿por qué utiliza la herramienta? Porque con las manos le costaría bastante. ¿Por qué? Porque con las manos sería como estar aplicando el giro justo en el eje, ¿verdad? La misma razón por la cual esta llave tiene esta forma y uno no agarra cuando va, digamos, cuando yo quiero generar ese giro, yo no agarro la barra en esos puntos rosados, ¿verdad? Porque si yo intentara hacer el giro ahí, me costaría bastante. Yo agarro la barra usualmente de acá, ¿verdad? De los puntos externos. ¿Por qué? Porque entonces aquí estoy aplicando una fuerza, ¿se fijan? Bueno, no iría así la fuerza que estoy aplicando. X, una fuerza significa que va hacia adentro de la página, punto. Significa que va hacia afuera. Entonces yo aplico unas fuerzas que van a generar un torque acá, ¿verdad? Y aquí hay una distancia R. Entonces esa es la óptima. O sea, ustedes pueden agarrar esta llave de cruz de acá y siempre van a generar un torque, pero lo mejor para generar ese torque es agarrarla de las orillas, porque ustedes están maximizando ese torque porque el torque es directamente proporcional a la distancia que hay en el con el eje de giro, ¿verdad? Entonces eso solo como un ejemplo. Bueno, hay que recordar otras cosas. ¿Cómo qué? La fuerza, muchachos. La fuerza es un vector. Por lo tanto, el torque también es un vector. Pero nosotros usualmente en rotaciones, ya hemos hablado de esto, ¿verdad? No trabajamos con la forma vectorial, o sea, cuando nosotros hablamos de omega, simplemente decimos, es omega alrededor de z, en vez de andar diciendo omega vector. Pero ya explicamos cómo es. Entonces lo mismo, vamos a asumir que esto va a ser alrededor de un tercer eje z, ¿ok?
Y por eso es que nosotros, o sea, cuando usualmente vamos a poner así, pero en realidad es un vector, ¿ok? ¿Y cómo sería la forma vectorial de tau? Pues tau es R cruz F, producto cruz. ¿Ok? Si acuerdan vectores, este producto se hace con una determinante de bla, bla, bla. Que ponemos X, Y, Z, componente RX, RY, RZ, componente FX. Hacemos la determinante de esto y me sale a mí cuál es el resultado y es un vector. ¿Ok? Pero nosotros, como les digo, no vamos a trabajar con la forma vectorial porque vamos a asumir que todo está alrededor de un eje Z y ya, check. Pero ustedes pueden ver, si yo le saco la magnitud a tau, ¿cómo es la magnitud del producto punto? Es magnitud del primer vector, o sea, la magnitud del vector R, que sería un vector que va desde el eje de giro hasta el punto donde se está aplicando, multiplicado por magnitud del vector F, multiplicado por el seno del ángulo que hay entre ellos. Y, ojo, el producto cruz importa el orden, ¿verdad? Y por eso es que yo les digo, ese ángulo phi es el ángulo que hay entre R y F. Por eso yo lo medí cuando yo lo puse acá. R es esto, ¿verdad? Y F es esto. Yo simplemente extendí R, o sea, la línea donde va R, y les dije, el ángulo es este, ¿verdad? Así nosotros nos quedan las cosas con los signos de tal forma de que la convención que hemos dicho se conserva. ¿Qué convención? Cualquier giro, ¿verdad? Habíamos dicho que era horario, era negativo. Cualquier giro que es antihorario es positivo. Entonces, cualquier torque que me generaría un giro, ¿ok? Horario es un torque negativo y cualquier torque que me generaría, o sea, sería negativo, ¿verdad? Y cualquier torque que me generaría un giro o que me genera un giro que es antihorario sería positivo. Todo eso sale directo utilizando esta convención, porque si se fijan, esta fuerza, este ángulo de acá es mayor que 90, ¿verdad? Digamos que 110. Y esta fuerza, ¿en qué dirección la había dibujado yo? Fíjense bien, la voy a redibujar en celeste, así, ¿verdad? Esa fuerza generaría ¿qué tipo de giro? Un giro horario, correcto. Y si yo me voy a mi calculadora, porque no me acuerdo sinceramente, por eso lo voy a hacer con la calculadora. Pero yo estoy casi seguro, bueno, no me acuerdo, pero pero lo puedo recordar así de sencillo, ¿verdad? ¿Cómo es el seno, muchachos? El seno empieza en 0, es 1 en cuánto? En 90, ¿verdad? Entonces, en teoría, vamos a ver 110. Bueno, me dio positivo, entonces creo, igual yo no, usualmente no me ando calentando la cabeza con el ángulo, eso ustedes lo van a ver. Entonces tienen que, si se fijan, este 110 es cierto, ¿verdad? Pero yo lo pude haber medido en esta dirección también, correcto. Siempre de R a la línea de acción F. Vamos a agarrar el ángulo más pequeño, eso es lo que usualmente les digo yo. Entonces este también es, da igual, ¿verdad? Y yo usualmente les digo, ustedes agarren el ángulo más pequeño, pongan, porque este sería un teta negativo, correcto, entonces sería seno de menos lo que sea. Pero yo usualmente lo que les digo es lo siguiente, ustedes agarren el ángulo más pequeño, evalúen lo positivo y luego ustedes mismos evalúen ese torque me generaría un giro que es positivo o negativo.
Y después ahí cuando toque ustedes le ponen el signo, ¿verdad? Si a mí solo me piden una magnitud, no me importa el signo. Si yo estoy en una sumatoria de fuerzas, entonces yo lo que hago es ponerle el signo en la sumatoria de fuerzas, ¿verdad? Que es justo lo que vamos a ver ahorita. Y eso es lo último que vamos a ver, solo quedan 5 minutos. Pero lo podemos ver sencillo, ¿verdad? Ok. Ya vimos, nos dedicamos toda la clase para entender qué es el torque. Hay una pregunta sobre el torque, muchachos. No, ingeniero. Entonces, ahora que ya sabemos qué es torque y ahora que sabemos que empezamos asumiendo de que, ok, para traslación nosotros hacíamos torque neto, perdón, fuerza neta igual a masa por aceleración. Entonces tiene que haber un equivalente de la segunda ley, ok, para nosotros, para la rotación. Entonces, venimos y regresamos a la sección 5.4, que era una sección pequeñita que mirábamos movimiento circular uniforme. Y en movimiento circular uniforme hay una en la 5.4 en específico, que ya es de dinámica, ellos mencionan qué pasa si el movimiento circular no era uniforme, ¿verdad? Y decíamos, va a haber una aceleración radial, va a haber una aceleración tangencial, ¿verdad? Entonces, nos dice esto, nosotros podemos partir la sumatoria de fuerzas. Me habían dicho a mí, ok, sumatoria de fuerzas radiales igual a masa por aceleración radial. O también la sumatoria de todas las fuerzas que son tangenciales al círculo, ¿verdad? Son igual a masa, ¿por quién? Por aceleración tangencial, ¿verdad? Entonces vamos a tomar esta de acá. Sumatoria de fuerzas tangenciales. ¿Tangenciales a quién? Recuerden, estamos hablando de que es un movimiento, o sea, asumamos que es un, voy a dibujar una palanca. Y esa palanca va a girar alrededor de este eje, ¿verdad? Entonces, digamos que yo quiero analizar el torque que está aplicando una fuerza F acá. Entonces yo sé que el movimiento de ese punto va a ser un círculo, ¿verdad? Y yo sé que esta fuerza va a tener una componente de la fuerza que es radial. ¿A quién? Radial, al radio de giro. Y F tangencial, justo como lo habíamos visto arriba, ¿verdad? Tiene dos componentes. Esa F tangencial la puedo dibujar mejor acá para que se note mejor. F tangencial. Esas son las dos componentes de esa fuerza F que he dibujado. Entonces, no solo va a haber una fuerza, va a haber varias fuerzas, ¿verdad? Pero en este caso voy a hacerlo solo con esa que está ahí. Entonces, F tangencial, ¿verdad? Ok, F tangencial, y donde phi es el ángulo entre R y F, ¿verdad? Entonces, yo tengo que la sumatoria de fuerzas tangenciales, que en este caso solo es esa, va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a la masa por la aceleración tangencial. Entonces, fíjense bien, yo tengo esta expresión, es de dinámica lineal, pero vamos a multiplicar ¿qué? Vamos a multiplicar esta distancia R, ¿ok? Que es donde se está aplicando la fuerza a ambos lados, ¿ok? Entonces yo tendría R multiplicando esa fuerza neta tangencial va a ser igual a M por R por A tangencial. ¿Ok? Solo he hecho una multiplicación de lo mismo a ambos lados. Esto es como, en matemática usualmente no decimos vamos a multiplicar esto a ambos lados, sino que yo puedo decir aquí como voy a multiplicar un 1. ¿Y qué 1? R sobre R es 1, ¿verdad? Entonces después digo, hago el despeje. Y por eso es como multiplicarlo a ambos lados. R por sumatoria de fuerzas tangenciales igual a MR a tan. Entonces, nosotros ya habíamos visto, para mí estas fuerzas tangenciales yo allá arriba les había llamado de otra forma, ¿correcto? Yo les había llamado F perpendicular.
¿Y quién es esto, muchachos? Bueno, vamos a ponerlo como sumatoria de F perpendiculares. ¿Qué sería esto? R por las fuerzas perpendiculares. Esto sería torque. O bueno, en específico, sumatoria de torque. Sumatoria de todos los torques. ¿Ok? Porque esta R entra a la sumatoria y cheque, ¿verdad? O sea, sería la R por cada uno de los torques, ¿verdad? De las fuerzas. Y me aparecería cada uno de los torques. Entonces sería la sumatoria de todos los torques, ¿ok? De I igual a 1 hasta N. ¿Va a ser igual a quién? Ah, bueno, miren, esto es masa, esto es R. A tangencial, yo sé que es R por alfa, para dejarlo en variables rotacionales. R por alfa. Entonces esto me queda como M R cuadrado por alfa. ¿Qué es esto de acá, muchachos? Asumiendo, cuando estamos asumiendo que nosotros solo, digamos que solo estoy estudiando esta partícula de acá, ese pequeño pedazo de partícula de la palanca, que es M por R cuadrado. Es el momento de inercia. ¿Ok? Y nosotros ya lo habíamos dicho anteriormente, que el momento de inercia es el equivalente de la masa y lo vimos en términos energéticos, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo yo? Que la sumatoria de torques es igual al momento de inercia por alfa, ¿verdad? Exactamente el equivalente, ¿verdad? O sea, la segunda ley de Newton en forma rotacional. ¿Por qué? Están el equivalente de cada uno. En rotación ya no son fuerzas, son torques los que me importan. En rotación ya no es masa, es inercia. En rotación ya no es aceleración angular. Es la misma expresión, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que nosotros tendríamos, ¿verdad? O sea, ese sería el tipo de expresión que tendríamos ya. Sumatoria de fuerzas, de torques, perdón, es igual a momento de inercia por alfa. Y aquí, si se fijan, le ponen el Z, ¿verdad? Para que, así nos ahorramos que no tienen que tener el signo vectorial, perdón, el vector sería este, sino que ya decimos alrededor de un eje Z, ¿verdad? ¿Ok? Y eso, muchachos, es básicamente todo, ¿verdad? Pero bueno, además de eso, pues nosotros también puede que ocupemos en estos casos, puede que sea necesario auxiliarse, ¿verdad? De que la sumatoria de fuerzas es igual a masa, bueno, de fuerzas radiales, es igual a masa por aceleración radial. Y que la sumatoria de fuerzas tangenciales es igual a masa por aceleración tangencial. Pero en específico esta creo que nos podría ayudar. Y nosotros combinamos, ¿verdad? Dependiendo de qué es lo que nos está dando el ejercicio, nosotros usamos la que más nos convenga para resolver. Mañana vamos a ver la última sección, la 10.3, no nos dio tiempo hoy. Entonces vamos a ver el calendario únicamente. Mañana vamos a ver la sección 10.3. Estamos aquí, ¿verdad? La sección 10.3 y vamos a empezar con problemas. Este capítulo 11 es como un caso especial del capítulo 10 y la teoría se da súper rápido. Entonces, mañana vamos a terminar la teoría y vamos a empezar con problemas y vamos a hacer problemas 1, 2, básicamente yo creo que 3 días vamos a hacer. Porque esto, el día que demos esta teoría va a ser directo. Se lo voy a enseñar más o menos lo que tengo acá de teoría del periodo pasado. Esta es la teoría de este capítulo. Esta es toda la teoría. No hay mucho de qué hablar. Solo esto. Entonces el capítulo 11 no hay teoría básicamente. Así que mañana vamos a terminar esta sección. ¿Ok? Vamos a hacer algunos ejercicios si nos da tiempo. Y luego estaríamos
haciendo ejercicio jueves, viernes y lunes, ¿ok? Y lo que es martes y miércoles miraríamos capítulo 11 porque, como les digo, la teoría es súper rápida. ¿Hay alguna consulta, muchachos? De momento no, ingeniero. Muchas gracias. Ok, entonces de capítulo 9 todavía me falta, hoy descargué lo que es el PDF y todavía me falta dejarles una tarea. La tarea que les voy a dejar va a ser, no va a ser tan extensa, ¿verdad? Como las primeras dos que dejé. Por mucho, no quiero pasarme de 9 ejercicios, digamos. O sea, que lo máximo van a ser 9 ejercicios. Y bueno, en estos días estaría subiendo cuál sería la tarea. Eso va a ser todo por hoy. Entonces, muchachos, nos vemos el día de mañana, terminando la sección 10.3 y resolviendo ejercicios. Feliz noche, ingeniero, gracias. Igual, feliz noche a todos. Gracias, licenciado. Feliz noche.